Cuando entré en aquella cabaña y vi a mi marido pastor con mis 2 hermanas en una escena que me quemó el alma, me di cuenta de que había dedicado 23 años de mi vida a un hombre que usaba la palabra de Dios para esconder al demonio que llevaba dentro. Si cuento esta historia hasta el final, tal vez ustedes entiendan por qué algunos secretos son tan pesados que los cargamos hasta morirnos, y por qué hay mujeres que prefieren creer en la mentira antes que enfrentar una verdad que destroza todo lo que construyeron. Mi nombre es Marcia. Tengo hoy 61 años. Nací en 1964 en el interior de Corrientes, en un pueblito tan chico que todos conocían a todos, y donde la iglesia era el centro de todo. Y fue justamente dentro de esa iglesia, en ese lugar que debería ser sagrado, donde mi vida se convirtió en el infierno que voy a contarles ahora. Antes de sumergirme en todo este dolor que todavía duele cuando el viento sopla de cierta manera, necesito que entiendan cómo era mi vida antes de aquel día maldito en el retiro. Necesito que vean cómo todo parecía perfecto por fuera, cómo todos en el pueblo nos miraban con admiración, cómo yo misma creía que había construido una vida bendecida. Porque eso es lo que más duele, ¿saben? No es solo la traición en sí, es descubrir que viviste años enteros en una mentira tan bien construida que ni sospechaste que existían grietas debajo de toda aquella pintura bonita. Me casé con Agenor en marzo de 1967. Yo acababa de cumplir 23 años y él tenía 28. Era un hombre imponente, más de 1,80 m de altura, espaldas anchas de quien había trabajado toda la vida con laburo pesado, pelo negro bien cortado siempre con gomina, y aquella voz grave que hacía temblar las paredes de la iglesia cuando predicaba. Él ya era pastor auxiliar de la iglesia bautista de nuestro pueblo. Ayudaba al pastor titular en todo, y todos decían que tenía un futuro brillante en el ministerio. Conocí a Agenor en un culto de domingo a la noche en junio de 1966. Había llegado al pueblo hacía pocos meses viniendo de la capital para asumir ese cargo de auxiliar. En esa época yo tocaba el órgano en la iglesia. Había aprendido con doña Vicentina, una señora alemana que vivía en el pueblo y que daba clases de música a algunas chicas. Me encantaba tocar aquel órgano viejo que tenía la iglesia, las teclas de marfil amarillentas por el tiempo, el olor a humedad que salía de adentro cuando abría la tapa. Agenor se quedó observándome tocar durante todo el culto de aquel domingo. Yo sentía el peso de su mirada aunque estaba de espaldas, y cuando terminó el servicio, vino a hablarme. Dijo que había quedado encantado con la forma en que tocaba, que parecía que ponía el alma en aquella música, y que le gustaría conocer mejor a la chica que tenía ese don de Dios. Empezamos a conversar siempre después de los cultos. Él me acompañaba hasta casa porque mis viejos vivían un poco alejados del centro, en una chacra que mi viejo había comprado con la plata que juntó trabajando años en la construcción de rutas. El noviazgo fue rápido, cosa de 6 meses antes de que pidiera mi mano en casamiento a mi padre. En aquella época era así: el hombre de bien no se hacía el vivo. Si le gustaba la piba y veía que era de familia decente, enseguida trataba de casarse. Mi viejo Florencio quedó contento con el pedido. Dijo que pastor era buena profesión, que al menos su hija no iba a pasar hambre porque el hombre de Dios siempre tiene que comer. Mi vieja Ondina quedó radiante. Ya empezó a hacer planes para el casamiento, a coser mi vestido de novia en aquella máquina Singer antigua que había recibido de su madre. Mis hermanas menores, Herminia, que tenía en esa época 19 años, y Cleonice, que tenía 17, quedaron recontenta con la noticia. Ellas adoraban a Agenor desde el primer día que fue a casa. Vivían diciendo que yo había encontrado un príncipe, que era la hermana más afortunada del mundo. Herminia era una piba callada, de esas de pocas palabras, pero que cuando hablaba, todos paraban para escuchar. Ella acababa de recibirse de maestra y había empezado a dar clase en una escuelita rural que quedaba a unos 8 kilómetros de nuestra casa. Se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para ir a pie hasta allá. Era flaca, con pelo negro largo que siempre se ataba en un rodete apretado. Tenía unos ojos marrones enormes que parecían 2 pozos profundos cuando te miraba. Cleonice,
Era todo lo contrario. Habladora en serio, risueña, siempre con un chiste listo. Trabajaba ayudando a mi vieja con la crianza de gallinas y chanchos que vendíamos en la feria todos los sábados. Era más rellenita que Herminia. Tenía la cara redonda y rosada, pelo rizado que vivía quejándose porque no podía peinarlo bien, y una sonrisa grande que mostraba aquel diente de adelante medio torcido que se había roto cuando era chica al caerse de un árbol de mango. El casamiento fue sencillo pero lindo. En la iglesia misma, una mañana de sábado de marzo que hacía un calor del demonio. Usé el vestido blanco que mi vieja había cosido, con aquel encaje que había comprado en Buenos Aires, y un velo cortito que había pertenecido a mi abuela. Agenor estaba divino con un traje gris que había mandado a hacer especialmente para la ocasión. Corbata negra, zapato lustrado que brillaba. La iglesia estaba repleta de gente. Parecía que todo el pueblo había venido a nuestro casamiento, y eso me emocionó porque mostraba cuánto nos quería la gente. El pastor titular hizo la ceremonia, habló sobre el compromiso sagrado del matrimonio, sobre lo importante que era honrar los votos delante de Dios y de los hombres. Cuando Agenor dijo sus votos, prometiendo amarme y respetarme todos los días de nuestra vida, se me llenaron los ojos de lágrimas. Creí en cada palabra que salió de su boca. Creí con cada fibra de mi ser que íbamos a ser felices para siempre. Nuestra vida de casados empezó en una casita que la iglesia nos cedió para vivir. Era bien chica, solo 3 ambientes, pero para mí era un palacio. Quedaba en una calle de tierra cerca del centro. Tenía un patio con un árbol de guayaba y unos rosales que la esposa del pastor anterior había plantado y que todavía daban flores rojas hermosas. La casa era de madera, de esas antiguas con piso de madera que crujía cuando caminabas, paredes finitas que dejaban pasar el ruido de la calle, pero tenía un olor lindo a casa vivida. El dormitorio era chico. Entraba solo la cama de 2 plazas que mis viejos habían regalado, un ropero de madera oscura que había pertenecido a mi abuela, y una mesita de luz donde ponía mi Biblia y una lamparita de cerámica. La sala tenía un sillón viejo de tela floreada que la iglesia había donado, 2 sillas mecedoras que Agenor había comprado usadas, y un estante donde guardábamos algunos libros y la vajilla para servir en las visitas. La cocina era el ambiente que más me gustaba. Tenía una cocina a leña que calentaba toda la casa en el invierno, una pileta de piedra donde lavaba los platos mirando al patio, y una mesa grande de madera maciza donde preparaba las comidas y donde comíamos las 3 comidas del día. Agenor trabajaba durante el día en un aserradero que quedaba en la salida del pueblo. Era un galpón enorme donde llegaban camiones cargados de troncos de madera dura, que en aquella época todavía había mucha por esos pagos. Trabajaba en el sector de corte, operando esas sierras grandes que hacían un ruido infernal y largaban ese polvillo fino de madera que se pegaba en la ropa y en la piel. Llegaba a casa todo sucio, con las manos callosas, oliendo a madera y a transpiración, e iba directo al baño a bañarse antes de cenar. Ganaba razonable, no era mucho, pero alcanzaba para vivir sin apretarse demasiado. A la noche y los fines de semana se dedicaba a los trabajos de la iglesia, preparaba sermones, visitaba enfermos, aconsejaba a miembros que tenían problemas, organizaba los cultos y actividades. Yo me ocupaba de la casa, me levantaba temprano para hacer el desayuno, lavaba la ropa en el fuentón que había en el patio golpeando las prendas en el cemento hasta sacar toda la mugre. Cocinaba las comidas en la cocina a leña, sintiendo ese calor lindo en la cara. Barría y pasaba el trapo en toda la casa casi todos los días porque el polvo de la calle de tierra entraba por todos lados. También ayudaba en la iglesia. Organizaba el grupo de señoras que se reunía todos los martes a la tarde para coser ropa para los pobres y hacer facturas para vender en las fiestas. Visitaba a las hermanas enfermas llevando comida y compañía. Y claro, seguía tocando el órgano en todos los cultos. Los primeros años de casados fueron buenos, no voy a mentir. Agenor era atento, me trataba con cariño. Siempre que tenía unos mangos extra, compraba algo para mí. Un corte de tela para que me hiciera un vestido nuevo, un lápiz labial de la farmacia, una vez hasta una máquina de coser usada, pero que andaba bien.
Charlábamos bastante en aquellos primeros tiempos. Él me contaba sobre el laburo en el aserradero, sobre los planes que tenía para el crecimiento de la iglesia, sobre el sueño que tenía de algún día ser pastor titular de una congregación grande. Yo le contaba sobre el día a día, sobre los chismes que circulaban en el grupo de las señoras, sobre las recetas nuevas que estaba intentando hacer. A la noche, después de cenar, nos quedábamos sentados en el porche, charlando y mirando el movimiento de la calle, que no era mucho, pero siempre había alguien pasando, algún vecino viniendo a saludar, algún pibe corriendo detrás de otro. Los domingos después del culto siempre almorzábamos en la casa de mis viejos. Mi vieja hacía aquellas comidas ricas de ella, pollo de campo guisado, arroz, dulce de batata para el postre. Mis hermanas siempre estaban ahí y pasábamos toda la tarde charlando, riendo, contando novedades. Herminia y Cleonice se hicieron muy amigas de Agenor enseguida. Venían siempre a nuestra casa, a veces durante la semana, pero especialmente los fines de semana. A Herminia le gustaba ayudarme en la cocina. Nos quedábamos ahí haciendo torta, haciendo dulce, charlando de todo. Me contaba sobre sus alumnos en la escuela, sobre lo gratificante que era enseñar a los chicos a leer y escribir, sobre los planes que tenía de algún día estudiar más, hacer un curso para especializarse. Cleonice era más de quedarse en la sala charlando con Agenor. Los dos vivían riéndose de algo. Él tenía paciencia con los chistes boludos de ella. Contestaba las 1000 preguntas que hacía sobre la Biblia, sobre Dios, sobre el mundo. Me ponía contenta ver cómo mi marido se llevaba bien con mis hermanas. Me parecía hermoso ese cariño que demostraba por ellas. Muchas veces se quedaban a dormir en casa, improvisábamos unos colchones en la sala o compartían nuestra cama. Era apretado, pero era lindo. Nos quedábamos charlando hasta tarde de noche sobre sueños y planes para el futuro. En 1972, cuando yo tenía 28 años y Agenor 33, pasó un cambio grande en nuestra vida. El pastor titular de nuestra iglesia, el pastor Casimiro, se enfermó gravemente, tuvo un problema serio en el corazón, y los médicos dijeron que necesitaba dejar de trabajar, que no podía más asumir la responsabilidad de cuidar una congregación. Fue una tristeza grande para todos. El pastor Casimiro era un hombre querido. Había servido a aquella iglesia por más de 20 años, pero no había caso. Su salud no lo permitía más. La dirección de la iglesia se reunió para decidir quién iba a asumir el pastorado, y por unanimidad eligieron a Agenor. Era joven todavía, pero ya había probado su compromiso, su dedicación, su don para la predicación. Su ordenación fue un martes a la noche de agosto, la iglesia repleta de nuevo. Pastores de otros pueblos vinieron a participar de la ceremonia. Cuando le pusieron las manos sobre la cabeza y oraron consagrándolo al ministerio pastoral, lloré de emoción. Era la realización de su sueño, y consecuentemente de mi sueño también, porque la mujer del pastor tiene una posición especial en la iglesia, es respetada, es ejemplo para las demás. Con Agenor convirtiéndose en pastor titular, nuestra vida cambió bastante. La iglesia compró una casa más grande para que viviéramos, una casa de material con 4 dormitorios, sala amplia, cocina espaciosa con pileta de mármol y alacenas, baño con azulejo hasta el techo. Hasta tenía un escritorio donde Agenor preparaba sus sermones y atendía a la gente que venía a buscar consejo. La casa quedaba en una calle asfaltada ya, cerca de la plaza principal del pueblo. Tenía una galería grande adelante con columnas de ladrillo y un portoncito de hierro que hacía ruido cuando se abría. El patio era grande. Tenía varios árboles frutales, limonero, guayabo, árbol de acerola, y al fondo Agenor construyó un cuartito de depósito donde guardábamos herramientas y cosas que no usábamos seguido. Quedé encantada con aquella casa. Era todo lo que siempre había soñado. Era lo suficientemente grande para recibir visitas, para hacer reuniones de la iglesia, para quién sabe algún día tener hijos que pudieran correr por todos esos ambientes. Porque hijos era algo que queríamos mucho, pero que no venían. Ya llevábamos 5 años de casados y nada que yo quedara embarazada, y eso empezaba a angustiarme. No usábamos nada para evitar, al contrario, intentábamos de verdad, pero no pasaba. Fui al médico algunas veces.
un doctor viejo llamado Urbano, que atendía en un consultorio chico en el centro del pueblo, y me dijo que por lo que él podía ver, yo estaba sana, que tal vez era solo cuestión de tiempo, que algunas mujeres tardaban más. Pero con el paso de los años, especialmente después de que nos mudamos a la casa grande, aquella angustia fue aumentando. Veía a las otras mujeres de la iglesia embarazadas, las veía con sus bebés en brazos, y sentía una envidia que me avergonzaba, pero que no podía controlar. Agenor decía que era la voluntad de Dios, que si teníamos que tener hijos los tendríamos, que necesitábamos aceptar el plan divino. Pero yo sentía que en el fondo él también sufría con eso. Sentía que miraba a los hijos de los otros hombres de la iglesia con una mezcla de admiración y tristeza. Mis hermanas siguieron viniendo mucho a nuestra casa, ahora hasta más que antes porque había espacio de sobra. Herminia tenía su cuartito fijo, uno de los dormitorios más chicos que arreglamos solo para ella, con una cama de una plaza, un ropero chico donde dejaba algunas ropas, hasta unos libros suyos que daban en la mesita de luz. Venía a pasar fines de semana enteros, a veces hasta semanas cuando estaba de vacaciones de la escuela. Cleonice también había prácticamente vivido con nosotros en algunos periodos, especialmente cuando mis viejos viajaron a visitar unos parientes en Buenos Aires y estuvieron fuera casi 2 meses. Las dos me ayudaban mucho en la casa y con los trabajos de la iglesia, y Agenor vivía diciendo lo afortunado que era de tener cuñadas tan serviciales, tan dedicadas. Le decía a Herminia, mi intelectual, porque vivía leyendo. Siempre tenía un libro en la mano. Le gustaba discutir sobre temas profundos. Le decía a Cleonice, mi alegría, porque realmente dejaba la casa más animada con esa forma alegre de ser. Fue en 1975 que Agenor empezó a hablar obsesivamente sobre retiros espirituales. La convención de la denominación había comprado un terreno enorme en una estancia abandonada que quedaba a unos 30 kilómetros de nuestro pueblo. Era un área inmensa, con mucho monte. Tenía una laguna grande donde se podía pescar y unas lomadas bajas cubiertas de pastizal. Construyeron algunas cabañas sencillas de madera, cada una con 2 cuartitos chicos, una salita, un bañito, nada muy elaborado pero funcional. Construyeron también un salón grande de material para reuniones, con capacidad para unas 100 personas. Tenía esas sillas de plástico apilables, un púlpito de madera adelante y un ventilador enorme en el techo que hacía más ruido del que ventilaba de verdad. La idea era usar ese espacio para hacer retiros espirituales, momentos de oración intensa, ayuno, búsqueda de renovación espiritual lejos de las distracciones del pueblo. Agenor quedó absolutamente fascinado con aquel lugar desde la primera vez que fue allá para una reunión de pastores. Volvió hablando sin parar sobre cómo el ambiente ahí era diferente, cómo se podía sentir la presencia de Dios de una forma más intensa, cómo ahí realmente la gente conseguía escuchar la voz divina con más claridad. Empezó a organizar retiros de fin de semana para varios grupos de nuestra iglesia. Hizo retiro de jóvenes, retiro de señoras, retiro de hombres, retiro de parejas. Participé de varios de esos retiros y realmente era una experiencia linda. Quedarse ahí en medio de todo ese campo, despertarse con el canto de los pájaros, pasar el día entero en oración y estudio de la Biblia, dormir temprano escuchando el ruido de los grillos y las ranas en la laguna. Las cabañas eran sencillas pero limpitas. Tenían camas de una plaza con colchón finito, pero que servía, tenía una mesita, un armarito, una ventanita que daba al campo. El baño era bien básico, ducha fría, inodoro, una pileta chica, pero era suficiente. Pero había una cabaña específica que Agenor tenía una fijación extraña, la cabaña número 7. Esa cabaña quedaba más alejada de las otras, al final de un camino de tierra que entraba más al monte, rodeada de árboles altos que hacían una sombra cerrada incluso durante el día. Era una cabaña un poco más grande que las otras. Tenía una salita espaciosa con un sillón viejo de cuero, unas sillas de madera, un estante con algunos libros de teología y Biblias antiguas. Agenor decía que aquella era la cabaña especial, la cabaña de la oración profunda, donde iba cuando necesitaba buscar dirección de Dios para alguna decisión importante de la iglesia.
Empezó a pasar noches enteras solo en aquella cabaña. Salía de casa diciendo que necesitaba orar, que tenía cuestiones pesadas para resolver, que necesitaba ese tiempo a solas con Dios. Volvía al día siguiente temprano a la mañana, cansado, con barba sin afeitar, diciendo que había luchado en oración toda la noche, que había recibido revelaciones importantes, direcciones claras para conducir la iglesia. Yo nunca encontré nada raro en eso. Hasta me parecía lindo ver el compromiso que tenía con el ministerio, ver cómo se tomaba en serio la responsabilidad de cuidar las ovejas que Dios había puesto bajo su cuidado. A veces me ponía un poco celosa de esas oraciones solitarias de él. Quería que pasara más tiempo en casa conmigo, pero entendía que el pastor tiene obligaciones diferentes de los otros maridos, que había sido llamado para algo más grande. Y él siempre volvía cariñoso, me abrazaba, decía que había orado por mí también, que le había pedido a Dios que nos diera un hijo, que bendijera nuestro matrimonio. Yo creía en cada palabra, como siempre creí en todo lo que salía de su boca. Los años fueron pasando y la vida seguía en aquella rutina de iglesia, trabajo, casa. Herminia seguía dando clase en su escuelita rural. Hasta la habían ascendido a directora de la escuela en 1977. Seguía viviendo con mis viejos, pero pasaba cada vez más tiempo en nuestra casa. A los 29 años todavía no se había casado, y eso preocupaba a mi vieja, que vivía diciendo que la piba iba a quedar para vestir santos si no abría más los ojos para los muchachos. Pero a Herminia nunca le pareció interesarle mucho el casamiento. Decía que estaba bien así, dedicada a su trabajo, a los estudios, a la vida en la iglesia. Cleonice, a los 27, también estaba soltera todavía, pero esa había tenido novio algunas veces. Nada que hubiera funcionado. Siempre terminaba después de algunos meses. Había empezado a trabajar en una tiendita de telas en el centro del pueblo. Vendía tela por metro, avíos, botones, hilos. Le gustaba el trabajo porque se pasaba el día entero charlando con las clientas. A mediados de 1979 empecé a notar algunas cosas raras, pequeños detalles que solos no significaban nada, pero que juntando formaban un cuadro que me incomodaba. Herminia se había puesto diferente conmigo, más distante. A veces la agarraba mirándome de una forma rara, como si le diera lástima de mí, o como si guardara algún secreto que no podía contar. Cuando le preguntaba si estaba todo bien, desviaba la conversación. Decía que estaba solo cansada del trabajo, que la escuela estaba pesada ese año. Cleonice también cambió. Se quedó más callada, menos alegre. A veces se quedaba en un rincón con esa mirada perdida, como si estuviera pensando en algo muy serio. Y Agenor empezó a estar más irritado en casa. Cualquier cosa que hacía, que no era como él quería, se quejaba. Decía que estaba descuidada, que la casa no estaba como debería estar, que la comida no estaba tan buena como antes. Hubo una vez en noviembre de 1979 que Herminia estaba en casa y sonó el teléfono. En esa época ya teníamos teléfono instalado porque el pastor necesitaba estar disponible para emergencias. Ella atendió porque yo estaba en el patio tendiendo la ropa y Agenor estaba en el escritorio. La escuché decir hola, pero no escuché nada más. Cuando volví adentro estaba parada con el tubo en la mano, blanca como papel, temblando. Le pregunté quién era y dijo que había dado ocupado, que no había nadie en la línea, pero la forma en que lo dijo me dio un escalofrío. Otra vez agarré a Cleonice llorando en el cuartito que usaba cuando se quedaba en casa. Le pregunté qué había pasado y dijo que había peleado con una amiga, pero su llanto era de una tristeza demasiado profunda para ser solo pelea de amiga. Pero yo empujaba esas sensaciones debajo de la alfombra. No quería ver lo que tal vez estaba justo delante de mí. Es más fácil fingir que está todo bien que encarar que algo está podrido. Es más cómodo vivir en la ilusión que despertar a la realidad dolorosa. Y fue así que llegué a enero de 1990, cuando Agenor anunció que iba a hacer un retiro especial de parejas durante el fin de semana largo del día 20. Era un retiro diferente de los otros. Iba a durar 4 días enteros, de viernes a lunes, y él quería que fuera algo muy íntimo, muy profundo, solo para parejas seleccionadas que estaban necesitando renovación en el matrimonio. Fueron elegidas apenas 6 parejas, incluyéndonos.
todos miembros importantes de la iglesia, gente que la congregación miraba como ejemplo. Agenor estaba particularmente entusiasmado con ese retiro. Dijo que iba a ser algo transformador, que Dios le había revelado que cosas importantes iban a pasar ahí. Preparó un material especial de estudios, compró hasta unos libros nuevos sobre matrimonio cristiano, encargó la confección de unas carpetitas lindas donde cada pareja iba a recibir los textos para estudiar. Yo también quedé entusiasmada. Nuestra vida había caído en una rutina tan monótona. Ya no charlábamos tanto como antes, ya no teníamos aquella intimidad que existía al principio del matrimonio. Me pareció que aquel retiro iba a ser una oportunidad de reconectar, de recordar por qué nos habíamos casado, de reavivar aquella llama que parecía estar apagándose de a poco con los años. Preparé unas ropas cómodas para llevar, separé mi Biblia y mi cuaderno de notas, hasta hice una torta de choclo para llevar y compartir con las otras parejas, porque sabía que les gustaba. Fue solo el jueves, un día antes del viaje, que Agenor me contó que había invitado a Herminia y Cleonice para ayudar en la organización del retiro. Herminia iba a quedarse responsable de la cocina, preparar todas las comidas para las 6 parejas más ella y la hermana. Hasta había hecho un menú planificado para todo el fin de semana. Cleonice iba a ayudar con la limpieza de las cabañas, con la atención general, con cualquier cosa que se necesitara. Me lo dijo de forma tan casual, como si fuera un detalle sin importancia, como si fuera obvio que mis hermanas iban a estar ahí. Dijo que había pensado que iba a ser bueno tener personas de confianza total ayudando, gente de la familia que no iba a estar comentando sobre la intimidad de las parejas que estarían abriéndose en oración. Dijo también que había conseguido una ayuda económica de la iglesia para pagarles a las 2 por el trabajo, que iba a ser bueno para ellas también porque necesitaban plata extra. En el momento hasta me pareció bien. Pensé que iba a ser divertido pasar esos días con mis hermanas también, que en los intervalos de las actividades íbamos a poder charlar, ponernos al día, que no siempre teníamos tiempo de hacer bien en las visitas rápidas. Pero una parte de mí, bien chiquita allá en el fondo, sintió una incomodidad que no supe identificar. Era como si algo estuviera mal en ese arreglo, pero no conseguía poner el dedo exactamente en qué era. Empujé esa sensación bien lejos. Me concentré en terminar de arreglar las cosas para el viaje, en dejar la casa toda en orden, porque íbamos a estar 4 días afuera. Agenor estaba extrañamente ansioso. Andaba de un lado para otro. Revisaba las valijas varias veces. Se quedaba mirando el reloj como si tuviera apuro de llegar ya. Cuando comenté sobre esa ansiedad suya, se rió y dijo que era solo entusiasmo, que estaba muy expectante con lo que Dios iba a hacer en aquel retiro. Salimos de casa temprano la mañana del viernes 19 de enero de 1990, en un camión viejo que la iglesia había comprado hacía algunos años para transportar gente a los eventos. Además de mí y Agenor, fueron otras 4 parejas y el hijo chiquito de una de ellas, un pibe de unos 5 años que no podía quedarse solo. Herminia y Cleonice ya habían ido el día anterior con otro hermano de la iglesia que las había pasado a buscar temprano, para llegar allá y dejar todo preparado. El viaje duró casi 1 hora. El camino de tierra todo lleno de pozos nos hacía sacudir bastante dentro del camión. El polvo que levantaba entraba por las ventanillas abiertas y se pegaba en la piel transpirada. El calor era insoportable en aquel enero. Era ese calor húmedo y pesado de corrientes, que parece que te chupa toda la energía. Cuando finalmente llegamos a la estancia, ya pasaban de las 10 de la mañana, y el sol pegaba fuerte en aquel patio grande de tierra donde quedaba el complejo de cabañas. Herminia estaba en la galería del salón principal esperándonos, vestida con una pollera larga azul marino y una blusa blanca de manga larga a pesar de todo ese calor, pelo atado en el rodete apretado de siempre. Saludó cuando nos vio llegar, pero noté que su sonrisa no llegaba a los ojos. Había una tensión en sus hombros que me llamó la atención. Cleonice apareció enseguida viniendo de una de las cabañas con una escoba en la mano. Ella estaba más animada. Me dio un abrazo apretado cuando bajé del camión. Dijo que había preparado mi cabaña favorita para nosotros, aquella que tenía una ventana hacia la laguna. Agenor saludó a las 2 con besos en la mejilla,
se demoró un poquito más de lo normal en los abrazos con ellas. Una mano que se demoró en el hombro de Herminia. Un apretón en el brazo de Cleonice que me pareció más íntimo de lo que debería ser. Pero sacudí la cabeza, alejando esos pensamientos feos. Eran mis hermanas y mi marido, gente que amaba y que me amaba. No tenía sentido estar buscando pelos en el huevo. Agenor organizó a todos, explicó qué pareja iba a quedarse en qué cabaña, distribuyó las llaves que eran de esas antiguas de hierro que pesaban en la mano. Nuestra cabaña quedaba más o menos en el medio del complejo. La segunda de la derecha, viniendo del salón principal, tenía 2 cuartitos chicos, una salita con un sillón viejo de tela floreada ya medio desteñida, una mesita redonda con 3 sillas, una cocinita minúscula con una pileta y una nafe a gas, y el baño que era bien apretado pero tenía agua corriente, gracias a Dios. Llevé nuestras valijas al dormitorio principal, que tenía una cama de 2 plazas con un colchón que se hundía en el medio, pero que servía, un ropero chico de aglomerado, y una ventanita que daba justo a la laguna, como Cleonice había dicho. Se podía ver el agua verde oscura, rodeada de ese pasto alto, y algunas garzas blancas que se quedaban en las orillas. Cuando volví al salón principal para las bienvenidas oficiales, todas las parejas ya estaban acomodadas en las sillas de plástico, abanicándose con esos abanicos de papel que Herminia había puesto sobre cada asiento porque el ventilador de techo no daba abasto con el calor. Agenor estaba en el púlpito de madera. Ya se había sacado el saco por la temperatura y se había arremangado las mangas de la camisa blanca hasta los codos. Abrió la Biblia en esa forma dramática que tenía. Dejó que el silencio quedara flotando unos segundos creando expectativa. Y entonces empezó a hablar con esa voz que yo conocía tan bien sobre el propósito sagrado de aquel retiro. Dijo que íbamos a pasar 4 días sumergiéndonos profundamente en la palabra de Dios, buscando restauración para los matrimonios, renovación de los votos, reacercamiento entre los cónyuges que muchas veces se alejan por las preocupaciones de la vida diaria. Habló sobre cómo el matrimonio era un reflejo de la unión entre Cristo y la Iglesia, sobre lo fundamental que era mantener esa unión fuerte y saludable, sobre cómo el enemigo de las almas siempre estaba intentando destruir los hogares cristianos. Mientras predicaba, yo miraba a las otras parejas y veía a todos moviendo la cabeza de acuerdo. Algunas esposas ya con lágrimas en los ojos antes de empezar cualquier cosa de verdad. Después de la predicación inicial, Herminia sirvió el almuerzo. Había preparado arroz blanco bien suelto, porotos negros condimentados, con bastante ajo y cebolla como nos gustaba, una carne picada con papa y zanahoria que estaba deliciosa, una ensalada de tomate con cebolla y perejil. De postre, había dulce de batata en almíbar que ella misma había hecho 2 días antes. Todos elogiaron la comida, y Herminia se puso colorada de tanto escuchar felicitaciones. Era demasiado tímida para recibir elogios, bajaba la cabeza y murmuraba un gracias casi inaudible. Cleonice ayudaba a servir, circulaba entre las mesas con las jarras de jugo de naranja helado, siempre sonriendo, siempre atenta, preguntando si alguien quería repetir, si estaba todo bien. Me di cuenta de que cuando se acercaba a la cabecera de la mesa donde Agenor estaba sentado, él la miraba de una forma diferente, una mirada que se demoraba un segundo más de lo que debería, una sonrisa que tenía algo que no podía descifrar. Pero de nuevo empujé esa incomodidad por debajo de la superficie. Me concentré en comer y charlar con las otras esposas sobre pavadas, sobre recetas, sobre los desafíos de ser mujer de pastor o de diácono o de líder de ministerio. La tarde estuvo dedicada a dinámicas de pareja, esas cosas de sentarse frente a frente con tu cónyuge y hacerse preguntas profundas uno al otro, tipo ¿cuándo fue la última vez que realmente me miraste a los ojos y dijiste que me amás? ¿O cuál es el mayor miedo que tenés con respecto a nuestro matrimonio? ¿O qué te gustaría que cambiara en mí? Era incómodo responder esas cosas delante de otras personas, aunque cada pareja estuviera en su rincón intentando mantener algo de privacidad. Pero al mismo tiempo había algo catártico en sacar afuera sentimientos que normalmente guardábamos. Cuando Agenor me preguntó qué era lo que más extrañaba en nuestro matrimonio, respiré hondo y dije que extrañaba las charlas de verdad,
Esas charlas que teníamos al principio, cuando nos quedábamos horas y horas solo charlando de todo y de nada, cuando nos reíamos juntos, cuando parecía que éramos cómplices de verdad. Se quedó en silencio por un tiempo que me pareció eterno. Miró para abajo al piso de cemento del salón, y cuando levantó los ojos para mirarme de nuevo, había algo ahí que no pude identificar. Era culpa, tal vez, o era remordimiento, o era simplemente cansancio de tantos años de matrimonio. La noche del primer día terminó con una vigilia de oración que fue hasta casi medianoche. Nos turnábamos orando en voz alta. Algunos lloraban copiosamente arrodillados en esas sillas de plástico incómodas. Otros hablaban en lenguas extrañas que nuestra denominación creía que era la manifestación del Espíritu Santo. Había minas que gritaban expulsando demonios de su matrimonio. Había tipos que confesaban llorando que habían sido bruscos con la esposa. Era demasiado intenso. Toda esa energía circulando en aquel salón sofocante, con poca ventilación. El olor a transpiración mezclándose con el perfume barato que las mujeres se habían puesto a la mañana. La luz débil de las pocas lamparitas colgando del techo, creando sombras raras en las paredes. Agenor circulaba entre las parejas, imponiendo las manos en las cabezas de la gente, orando con esa voz atronadora suya, declarando restauración, declarando sanación, declarando liberación de todo lo que estaba atando esos matrimonios. Yo también oré. Oré pidiendo a Dios que renovara nuestro matrimonio, pidiendo que finalmente me diera la bendición de un hijo, pidiendo tener sabiduría para ser la esposa que Agenor necesitaba. Cuando finalmente dieron las 12 y Agenor cerró la vigilia, todos estaban agotados física y emocionalmente. Fuimos tambaleando hacia nuestras cabañas en la oscuridad de ese campo, solo con algunas linternas para iluminar el camino. Cuando llegué a nuestra cabaña, me temblaban las piernas de cansancio. Me dolía la cabeza con ese dolor sordo que viene cuando lloras mucho o estás mucho tiempo en un ambiente cerrado y caliente. Me tiré en la cama sin ni cambiarme de ropa. Solo me saqué los zapatos que me estaban lastimando los pies hinchados del calor. Agenor tardó unos 15 minutos en llegar. Dijo que se había quedado charlando con uno de los hermanos que estaba necesitando un consejo particular. Se bañó rápido en esa ducha que apenas tenía presión de agua. Se metió debajo de la sábana fina, que era la única cobertura posible en ese calor, y en pocos minutos ya estaba roncando fuerte. Yo me quedé despierta por mucho tiempo mirando al techo de madera de la cabaña, escuchando los ruidos de la noche afuera, el canto de los grillos que era ensordecedor, el croar de las ranas en la laguna, algún bicho del campo que hacía un ruido que no reconocía. Pensaba en lo raro que era estar ahí en aquel lugar aislado, en cómo las personas se exponían de formas tan crudas en esas sesiones de oración, en cómo había una intensidad en el aire que me dejaba inquieta sin saber exactamente por qué. El sábado nos despertamos temprano, con el sol ya pegando fuerte a las 6 de la mañana. El calor dentro de la cabaña ya era insoportable, aunque era tan temprano. Agenor ya se había levantado, no estaba en el cuarto. Fui a buscarlo y encontré una nota arriba de la mesita de la sala diciendo que había ido a orar a la cabaña 7, que era su momento devocional particular, que volvía para el desayuno. Me bañé en esa agua que salía tibia de la ducha, porque el caño quedaba expuesto al sol. Me vestí con una pollera ancha de algodón y una remera de manga corta, intentando usar la ropa más fresca que había traído. Cuando salí de la cabaña, vi a algunas de las otras esposas también yendo hacia el salón principal, donde Herminia ya estaba preparando el desayuno. Había hecho pan casero calentito, había torta de choclo, había galletitas de almidón de maíz, café fuerte recién pasado, leche tibia, frutas picadas. La mesa estaba linda, hasta tenía mantel de tela blanco y unos platitos con flores que alguien había prestado. Agenor apareció para el desayuno con el semblante pesado, ojeras profundas, pelo medio despeinado. Dijo que había pasado horas en oración intensa, que había luchado espiritualmente toda la noche, que Dios estaba revelando cosas difíciles sobre algunos matrimonios que estaban ahí. Eso creó una tensión inmediata. Todos se quedaron mirando uno al otro, preguntándose quién sería la pareja con problemas graves.
Después del desayuno tuvimos más estudios bíblicos, esta vez sobre perdón en el matrimonio, sobre lo importante que era perdonar las fallas del cónyuge, sobre cómo guardar rencor era como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Agenor estaba particularmente incisivo en esa predicación. Golpeaba el puño cerrado en el púlpito para dar énfasis a las palabras. Su voz hacía eco en aquel salón, haciendo vibrar las paredes. Hablaba sobre pecados secretos, sobre cómo muchos matrimonios estaban destruidos por dentro mientras mantenían una fachada linda por fuera, sobre cómo era necesario traer todo a la luz para que la sanación verdadera pudiera pasar. Después del almuerzo, que fue carne de cerdo asada con mandioca y ensalada rusa, Agenor anunció que iba a empezar las atenciones individuales con cada pareja en la cabaña 7. Dijo que era fundamental tener un momento a solas con cada dupla para entender mejor las necesidades específicas y poder orar de forma más dirigida, más eficaz. Cada atención duraría 1 hora, tenía un cronograma bien armado, y nosotros seríamos los últimos porque quería tener más tiempo para dedicar al propio matrimonio sin la presión de tener otros esperando. Me pareció justo, al fin y al cabo tenía que atender a todos con calidad. Tenía sentido que nos dejara para el final. Las primeras parejas empezaron a ser atendidas todavía en la tarde del sábado. Entraban a la cabaña 7 y salían 1 hora después, algunos con los ojos rojos de tanto llorar, otros con expresión aliviada, otros medio en shock con lo que sea que se había discutido ahí adentro. Nadie hablaba mucho sobre lo que pasaba en las atenciones. Había un acuerdo tácito de que aquello era confidencial. Era entre la pareja, el pastor y Dios. Yo y las otras esposas que estábamos esperando nos quedamos sentadas en un banco de madera debajo de un árbol frondoso cerca de la laguna, charlando de pavadas para pasar el tiempo. Herminia se había juntado con nosotras después de lavar los platos del almuerzo. Estaba callada como siempre. Respondía cuando le preguntaban algo, pero no iniciaba conversación. Me di cuenta de que se quedaba mirando para la cabaña 7 con una expresión rara, una mezcla de miedo y ansiedad que me dejó confundida. Cuando le pregunté si estaba todo bien, pegó un salto como si se hubiera despertado de un trance. Forzó una sonrisa y dijo que estaba solo preocupada por la cena, pensando en qué iba a preparar. Cleonis apareció después de un rato, trayendo jugo de limón helado para nosotras. Ella también estaba diferente, menos habladora que lo normal. Tenía una tristeza en los ojos que no combinaba con la persona alegre que siempre fue. Intenté charlar con ella, pero desviaba, inventaba excusas de que necesitaba hacer algo y se iba rápido. La noche del sábado fue más intensa todavía que el viernes. La vigilia de oración empezó después de la cena y fue hasta más tarde, casi la 1 de la mañana. Agenor estaba en un nivel de exaltación que nunca había visto antes. Transpiraba abundantemente, la camisa pegada al cuerpo, los ojos medio vidriosos, como si estuviera en algún tipo de trance. Predicaba sobre batalla espiritual, sobre cómo el diablo quería destruir las familias, sobre cómo era necesario resistir firme en la fe. Había momentos en que gritaba tan fuerte que me dolía la cabeza, otros momentos en que lloraba copiosamente arrodillado en el piso de cemento. Las otras parejas estaban todas metidas también, un nivel de histeria colectiva que era aterrador y fascinante al mismo tiempo. Yo misma me sentía arrastrada por toda esa energía. Lloré mucho, oré en lenguas, aunque no estaba segura si aquello era real o si era solo mi mente agotada inventando sonidos sin sentido. Cuando finalmente terminó y volvimos a la cabaña, Agenor estaba tan agotado que apenas pudo bañarse antes de desmayarse en la cama. Yo también estaba destruida. Me dolía cada músculo del cuerpo. La garganta me ardía de tanto gritar oraciones. Las rodillas estaban lastimadas de estar tanto tiempo arrodillada en ese piso duro. Pero de nuevo no pude dormir bien. Me despertaba cada 1 hora con ese calor sofocante, con sed, con la sensación de que algo estaba mal, pero sin poder identificar qué exactamente. Por las rendijas de la ventana veía algunas sombras moviéndose afuera. Pensé que serían los otros miembros del retiro también sin poder dormir. O tal vez eran solo los bichos del campo, o mi imaginación cansada jugándome una mala pasada.
El domingo amaneció nublado, gracias a Dios. Un frente frío había llegado durante la madrugada y la temperatura había bajado un poco, haciendo todo más soportable. Tomamos el desayuno en silencio, todos visiblemente cansados, masticando sin mucho apetito los panes y tortas que Herminia había preparado. Agenor anunció que la mañana sería libre para descanso y reflexión personal, que cada pareja podía usar ese tiempo como quisiera, para charlar, para orar juntos, para simplemente quedarse en silencio descansando. A la tarde continuaría con las atenciones individuales, porque todavía faltaban 2 parejas además de nosotros. Volví a la cabaña con Agenor, esperando que pudiéramos tener una charla tranquila, tal vez hasta un acercamiento físico que hacía tiempo que no pasaba entre nosotros. Pero dijo que tenía un dolor de cabeza terrible, que necesitaba acostarse un rato, y en minutos estaba durmiendo profundamente de nuevo. Salí de la cabaña sin hacer ruido y fui a caminar sola por el terreno de la estancia. Pasé por la laguna donde había algunos patos nadando. Subí hasta una de las lomadas bajas, desde donde se podía ver el complejo todo allá abajo. El cielo estaba gris y pesado, tenía pinta de que iba a llover más tarde. El viento estaba más fuerte, moviendo los árboles y levantando el polvo del suelo. Me quedé ahí arriba un rato, sin pensar en nada específico, solo sintiendo el viento en la cara, escuchando los pájaros, intentando encontrar algo de paz en aquel lugar que debería ser de paz, pero que por algún motivo me dejaba cada vez más ansiosa. Cuando bajé de la lomada y estaba volviendo al complejo de cabañas, vi a Herminia saliendo de la cabaña 7 de a escondidas, mirando para los costados como si no quisiera ser vista. No me vio porque yo estaba medio escondida detrás de unos arbustos, así que no me llamó ni nada. Lo que me llamó la atención fue su forma de actuar, los hombros caídos, la mano limpiándose los ojos como si estuviera secándose las lágrimas, los pasos rápidos de quien quiere alejarse de algo feo. Me quedé parada ahí, viéndola alejarse hacia el salón principal, y una sensación horrible empezó a crecer en mi pecho. ¿Por qué Herminia estaba saliendo de la cabaña 7? Aquella cabaña que Agenor decía que era exclusiva para su oración, para atenciones de parejas. Ella no estaba casada, entonces ¿por qué estaría ahí? Intenté racionalizar. Tal vez había ido a limpiar. Al fin y al cabo, ella estaba ayudando con los trabajos generales del retiro. ¿Pero tenía la escoba o el trapo o cualquier herramienta de limpieza? No. Estaba con las manos vacías, estaba visiblemente alterada emocionalmente. Mi corazón empezó a latir más rápido. Un miedo irracional empezó a apoderarse de mí. Caminé despacio hacia la cabaña 7. Quería echar un vistazo. Quería confirmar que no había nada raro, que yo estaba solo flasheando en mi cabeza cansada. Pero cuando llegué cerca de la cabaña, escuché voces adentro, una voz masculina que era claramente de Agenor, y una voz femenina que reconocería en cualquier lugar, porque era la voz de mi otra hermana, Cleonice. Estaban hablando bajo, pero se podía oír. Me acerqué más intentando entender lo que decían. Escuché a Agenor hablando algo sobre cómo aquello no podía seguir, sobre cómo se estaba poniendo peligroso, sobre cómo ya no sabía qué hacer. Escuché a Cleonice llorando, diciendo que ya no aguantaba más guardar ese secreto, que la estaba destruyendo por dentro, que tenía ganas de contarme todo, pero sabía que eso iba a acabar con la familia entera. Se me heló la sangre, se me trabaron las piernas, no pude moverme, no pude respirar bien. ¿Guardando qué secreto? ¿De qué estaban hablando? La voz de Agenor se puso más baja todavía, casi un susurro, y aunque forzaba mi audición, no pude entender lo que decía. Cleonice sollozaba fuerte ahora, ese llanto de quien está desesperado, de quien carga un peso demasiado grande. Me quedé ahí paralizada sin saber qué hacer. Una parte de mí quería romper esa puerta y exigir explicaciones. Otra parte tenía miedo de lo que iba a descubrir si hacía eso. Terminé alejándome despacio. Volví a nuestra cabaña con las piernas flojas, con la mente dando vueltas en 1000 direcciones diferentes, intentando encontrar una explicación inocente para lo que acababa de presenciar. Pero no podía. Por más que intentara, no podía pensar en nada que justificara esa conversación rara, ese llanto desesperado de mi hermana, ese tono de voz culpable de mi marido.
Agenor llegó a la cabaña unos 20 minutos después. Yo estaba sentada al borde de la cama, fingiendo leer la Biblia, pero en realidad con los ojos fijos en la misma página sin absorber nada. Él estaba transpirado de nuevo, aunque el día estuviera más fresco, la camisa desabrochada en el primer botón, el pelo despeinado. Dijo que acababa de hacer las últimas 2 atenciones, que había sido pesado, que la gente tenía problemas profundos que requerían mucha oración. Yo quería preguntarle sobre lo que había escuchado. Quería confrontarlo, pero las palabras no salían. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de hacer explotar una bomba que no iba a poder volver a armar. Entonces, solo asentí con la cabeza y dije que entendía, que hacía un trabajo importante, que la gente dependía de él. Sonrió, pero era una sonrisa triste, una sonrisa de quien carga una carga pesada. Dijo que nuestra atención sería el domingo a la noche después del culto de cierre del retiro, que la había dejado para el final, a propósito, para poder dedicar tiempo de calidad sin apuro. El culto del domingo a la noche fue lindo por fuera y angustiante por dentro, al menos para mí. Agenor predicó sobre nuevos comienzos, sobre cómo Dios siempre da una nueva oportunidad, sobre cómo, no importa lo que pasó en el pasado, siempre es posible empezar de nuevo. La gente cantaba esos himnos emotivos sobre perdón y gracia. Muchos lloraban de emoción. Las parejas se abrazaban renovando sus votos delante de todos. Yo también lloré, pero mis lágrimas eran de confusión, de miedo, de una angustia que crecía a cada minuto. Miraba a Agenor en el púlpito predicando tan lindo sobre fidelidad y compromiso, y no podía conciliar esa imagen con las conversaciones raras que había escuchado, con los comportamientos sospechosos que había notado, con la sensación creciente de que algo muy malo estaba pasando debajo de mis narices. Cuando el culto terminó, ya pasaban de las 10 de la noche. Todos estaban cansados, pero con ese cansancio bueno de quien siente que hizo algo productivo. Las parejas se fueron despidiendo, prometiendo mantener contacto, diciendo que aquel retiro había sido transformador. Herminia y Cleonice empezaron a limpiar el salón y a ocuparse de los últimos detalles para la ida al día siguiente por la mañana. Agenor me tomó de la mano y dijo que ahora era nuestro turno, que íbamos a tener nuestro tiempo particular en la cabaña 7. Mi corazón se disparó, una mezcla de expectativa y pavor. Parte de mí quería ese momento de intimidad con mi marido, de charla verdadera, de reconexión. Otra parte, aquella parte que estaba creciendo y fortaleciéndose desde que empecé a notar las cosas raras, tenía miedo de lo que iba a encontrar en aquella cabaña. Caminamos en silencio por el camino de tierra que llevaba hasta la cabaña 7. La noche estaba oscura porque las nubes cubrían la luna. Solo se podía ver el camino gracias a una linterna que Agenor llevaba. El ruido de nuestros pasos en la tierra, el canto de los grillos, algún bicho del campo asustado con nuestro paso. Todo parecía amplificado en el silencio de aquella noche. Cuando llegamos cerca de la cabaña, vi que había luz prendida adentro, una luz amarillenta que se filtraba por las rendijas de la madera vieja. Me extrañó porque estaba segura de que no había nadie ahí. Agenor había dicho que sería nuestro momento particular. Él también pareció sorprendido. Paró un segundo mirando la luz. Se pasó la mano por la cara en un gesto de cansancio o nerviosismo, y entonces siguió caminando hasta la puerta. Cuando abrió la puerta y vi lo que había dentro de aquella cabaña, fue como si alguien me hubiera arrancado el piso de abajo de los pies. Mis 2 hermanas estaban ahí. Herminia sentada en aquel sillón viejo de cuero, con las manos en la falda y la cabeza baja. Cleonice apoyada en la pared del fondo con los brazos cruzados y los ojos llenos de lágrimas. Las 2 me miraron cuando entré, y lo que vi en sus ojos no era sorpresa de verme ahí. Era vergüenza profunda, era culpa corrosiva, era miedo de lo que estaba a punto de pasar. Agenor se quedó parado en la puerta detrás de mí. No entró completamente, como si estuviera bloqueando mi salida. Pregunté con la voz temblando qué estaba pasando, por qué mis hermanas estaban ahí en nuestra hora de atención. Nadie respondió por largos segundos que parecieron horas. Fue Herminia quien finalmente rompió el silencio. Levantó la cabeza
y me miró directo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Dijo con la voz ronca que necesitaban contarme la verdad, que ya no aguantaban más vivir en la mentira, que yo merecía saber aunque eso fuera a destruir todo. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en la garganta, en las sienes, en las muñecas. Pregunté qué verdad, qué mentira, intentando mantener la voz firme, pero saliendo todo tembloroso, como si ya supiera en el fondo que lo que vendría después iba a ser demasiado terrible para soportar. Cleonice empezó a llorar más fuerte, ese llanto convulsivo de quien aguantó demasiado. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el piso de madera con las rodillas dobladas contra el pecho. Agenor finalmente entró completamente en la cabaña y cerró la puerta detrás de sí. El sonido de esa puerta cerrándose fue como un tiro en el silencio de aquella noche. Pasó por mi lado sin mirarme. Fue hasta la ventanita chica de la cabaña y se quedó de espaldas a todos, los hombros tensos, las manos metidas en los bolsillos del pantalón. La luz amarillenta del farol a querosín que estaba sobre la mesita hacía sombras que bailaban en las paredes, creando una atmósfera fantasmagórica que solo aumentaba mi terror. Herminia respiró hondo varias veces, como si estuviera juntando coraje. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y empezó a hablar con una voz que nunca había escuchado salir de su boca. Una voz cargada de dolor y arrepentimiento que parecía venir de un lugar muy profundo de su alma. Dijo que hacía más de un año había empezado algo entre ella y Agenor, que él la había buscado diciendo que Dios le había revelado que ella necesitaba un tipo especial de atención, que estaba sufriendo con soledad espiritual profunda y que solo él podía ayudar. Dijo que al principio eran solo charlas, encuentros acá en esta misma cabaña, 7 durante los retiros donde oraba por ella, donde le ponía las manos en la cabeza pidiendo liberación de espíritus de soledad y tristeza. Dijo que de a poco aquello fue evolucionando a algo más, que él empezó a decir que el amor que sentía por ella era diferente del amor que sentía por mí, que era un amor espiritual que trascendía las convenciones humanas, que Dios le había revelado que en el cielo no había matrimonio de la forma que conocemos y que por lo tanto lo que sentían uno por el otro no era pecado, porque era algo celestial. Cada palabra que salía de la boca de Herminia era como una puñalada en mi pecho. Sentía mi respiración poniéndose cada vez más difícil, mi visión empezando a oscurecerse en los bordes, mis piernas temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Cleonice entonces empezó a hablar entre sollozos. Dijo que con ella había empezado unos 6 meses atrás, que Agenor había usado prácticamente las mismas palabras, las mismas justificaciones teológicas retorcidas, la misma manipulación emocional. Dijo que ella había resistido al principio porque sabía que estaba mal, porque era el marido de su hermana, porque iba en contra de todo lo que había aprendido sobre el bien y el mal, pero que Agenor había sido persistente, convincente, había citado versículos bíblicos fuera de contexto para validar lo que quería. Había dicho que estaba siendo probada por Dios y que si se rehusaba, estaba rechazando una bendición divina. Dijo que se sentía sucia, que se odiaba, que pensaba en morirse casi todos los días, pero no tenía coraje de quitarse la vida porque sabía que era pecado. Dijo que había intentado alejarse, que hasta había pensado en irse del pueblo, pero que Agenor siempre encontraba una forma de traerla de vuelta, siempre con palabras dulces envenenadas, siempre con promesas de que iba a terminar conmigo y quedarse con ella, promesas que nunca se concretaban. Finalmente, conseguí encontrar mi voz, y cuando hablé fue un grito ronco que ni parecía venir de mí. Pregunté cuánto tiempo exactamente. Quería fechas específicas, quería detalles de cada encuentro. Quería saber cuántas veces me habían traicionado mientras yo estaba en casa, cuidando esa vida que yo pensaba que era nuestra. Mientras rezaba todas las noches, pidiéndole a Dios que bendijera nuestro matrimonio. Mientras les servía comida a mis hermanas en mi mesa, sin saber que se estaban comiendo a mi marido también. Herminia empezó a hablar sobre fechas, sobre cómo había sido en la cabaña 7 siempre, sobre cómo Agenor usaba los retiros como excusa para quedarse solo con ellas,
sobre cómo manipulaba los horarios y las situaciones para que los encuentros pasaran sin levantar sospechas. Dijo que había pasado al menos unas 20 veces con ella, tal vez más, que había perdido la cuenta porque cada vez era tan traumática que intentaba borrarla de la memoria. Miré a Agenor, que todavía estaba de espaldas en la ventana, los hombros encorvados, la cabeza baja. Le grité que se diera vuelta y me mirara a los ojos, que tuviera al menos esa decencia de encarar lo que había hecho. Se dio vuelta despacio, y cuando vi su cara me quedé en shock. No había vergüenza ahí, no había remordimiento verdadero. Lo que yo veía era bronca. Bronca por haber sido descubierto, bronca por haber sido puesto en esa situación donde tenía que dar explicaciones, bronca con mis hermanas que habían roto el pacto de silencio que seguramente él había impuesto sobre ellas. Empezó a hablar, primero despacio y después cada vez más fuerte, diciendo que yo no entendía nada, que aquello era más complejo de lo que podía comprender con mi mente limitada, que él tenía necesidades que yo no suplía, que un hombre de Dios tenía demandas espirituales que una esposa común no podía satisfacer. Dijo que mis hermanas habían sido enviadas por Dios para ayudarlo a cumplir su ministerio, que el amor que sentía por ellas no disminuía el amor que sentía por mí, que eran cosas diferentes, en planos diferentes. Dijo que yo debía agradecer que había elegido a mis propias hermanas en vez de extrañas, que al menos así quedaba todo en familia, que era hasta más bíblico, porque en el Antiguo Testamento los patriarcas tenían varias mujeres, y Dios aprobaba. Cada palabra que salía de su boca era más absurda que la anterior. Una distorsión tan grotesca de la fe a la que había dedicado mi vida entera que no podía procesar que aquello estaba realmente pasando. Este hombre que estaba delante de mí, usando la palabra de Dios para justificar traición, manipulación y abuso, este hombre no era el Agenor que había conocido y amado, o tal vez siempre había sido así y yo nunca lo había visto de verdad. Herminia se levantó del sillón con dificultad, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Dijo mirándome con los ojos rojos e hinchados que nunca había querido que aquello pasara, que había sido manipulada desde el principio, que Agenor había usado su autoridad espiritual para hacerle creer que estaba haciendo la voluntad de Dios. Dijo que había intentado contarme varias veces, que abría la boca para hablar, pero las palabras se le trababan en la garganta con miedo de destruir la familia, con miedo de que no le creyera y me pusiera del lado de él, con miedo de las consecuencias que esa revelación traería para todos. Dijo que solo había aceptado participar de aquel retiro porque Cleonis le había dicho que ya no aguantaba más, que iba a contar todo de cualquier forma. Entonces era mejor que las dos estuvieran juntas para contarme y apoyarme en lo que viniera después. Cleonice, todavía en el suelo, empezó a hablar también. Dijo que había sido un infierno guardar ese secreto, que cada vez que me miraba a los ojos sentía que se moría por dentro, que quería gritar la verdad pero tenía miedo de la reacción de todos, de la reacción de los viejos, de la iglesia, del pueblo entero. Dijo que Agenor había amenazado a las dos diciendo que si contaban algo, iba a hacer parecer que ellas lo habían seducido a él, que iba a usar toda su influencia en la iglesia y en el pueblo para destruir la reputación de ellas, que nadie iba a creerles a dos pibas solteras contra la palabra de un pastor respetado. Dijo que por eso se habían quedado en silencio tanto tiempo, que se habían tragado esa humillación, esa culpa, ese veneno entero que las estaba pudriendo por dentro, pero que había llegado a un punto que no daba más, que seguir escondiendo las estaba literalmente matando de a poco, que era mejor contar y enfrentar las consecuencias que morirse lentamente ahogadas en esa mentira asquerosa. Sentí mis piernas finalmente ceder completamente. Caí de rodillas en el piso de madera sin ni sentir el dolor del impacto. Mi mente era un torbellino de imágenes, de recuerdos que ahora ganaban nuevos significados siniestros. Todas esas veces que Agenor había pasado la noche en la cabaña, 7 supuestamente orando. Todas esas veces que mis hermanas se habían puesto raras conmigo sin que yo entendiera por qué. Todas esas conversaciones susurradas que paraban cuando yo entraba al ambiente. Todas esas miradas que se cruzaban que yo había notado pero había empujado debajo de la conciencia por no querer ver.
Eran tantas pistas, tantas señales, tanto tiempo de traición pasando justo debajo de mis narices, mientras yo vivía en una burbuja de ilusión, creyéndome bendecida por tener un marido pastor y hermanas dedicadas. El dolor que sentía no era solo emocional, era físico también. Un dolor que empezaba en el pecho y se esparcía por todo el cuerpo, como si mi sangre se hubiera vuelto ácido quemando todo por dentro. Agenor se acercó a mí, intentó ponerme la mano en el hombro, y pegué un grito que debe haber hecho eco por todo ese campo. Le grité que no me tocara, que no se me acercara, que si me ponía un dedo encima no sabía de lo que sería capaz. Retrocedió, y por primera vez vi miedo en su cara. Miedo de que hiciera alguna locura. Miedo de perder el control de la situación que había orquestado tan cuidadosamente. Logré levantarme del piso con esfuerzo, me limpié las lágrimas que corrían por mi cara sin parar. Enderecé los hombros intentando recuperar algo de dignidad en medio de toda esa devastación. Miré a mis hermanas y vi que ellas también eran víctimas de él, que habían sido manipuladas y abusadas por un hombre que usaba a Dios como herramienta de control y dominación. Sentí bronca con ellas, sí. Sentí una traición profunda que iba a llevar años procesar si es que alguna vez podía procesarlo completamente, pero también entendía que habían sido presas de la misma trampa que yo, solo que de formas diferentes. Le dije a Agenor que nuestro matrimonio había terminado en ese exacto momento, que nunca más iba a ser su esposa, que había destruido todo lo que habíamos construido a lo largo de 23 años por culpa de lujuria y ego enfermo. Intentó argumentar de nuevo, intentó decir que podíamos superar aquello, que con oración y consejería podíamos reconstruir, que estaba dispuesto a cambiar, que iba a terminar todo con mis hermanas y dedicarse solo a mí. Me reí, pero era una risa sin alegría, una risa amarga de quien se da cuenta del absurdo total de la situación. Le pregunté si realmente pensaba que me iba a quedar con él después de saber que había manipulado a mis propias hermanas, que había usado la fe que yo tenía como sincera para alimentar sus deseos egoístas, que me había mentido todos los días por más de un año mirándome a los ojos y predicando sobre fidelidad y compromiso. Salí de aquella cabaña tambaleando. Mis hermanas me llamaron, pero no paré, no miré para atrás. Solo quería salir de ahí, respirar aire limpio lejos de aquel lugar que se había convertido en sinónimo de traición y mentira. Corrí por el camino oscuro tropezando con las piedras y raíces que no podía ver bien, mi visión borrosa por las lágrimas y por la oscuridad de la noche. No sabía para dónde iba, no tenía un destino en mente, solo sabía que necesitaba alejarme. Terminé parando al borde de la laguna. Me senté en un tronco viejo que estaba ahí tirado y dejé que el llanto viniera con toda fuerza. Lloré por los años perdidos, por el matrimonio que había sido una farsa, por la familia que había sido destruida, por la fe que había sido manchada, por todo lo que había creído que era verdad y que se reveló mentira. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pudo haber sido una hora o pudo haber sido toda la noche. Perdí completamente la noción del tiempo. En algún momento sentí que alguien se acercaba. Me preparé para mandar a la mierda, pero cuando miré vi que era Herminia. Paró a algunos metros de distancia, respetando mi espacio, y se quedó ahí parada sin decir nada. Después de un rato empezó a hablar bajito. Dijo que entendía si nunca más quería hablar con ella, que merecía mi odio, que iba a vivir con esa culpa por el resto de su vida. Dijo que lo único que quería que supiera era que me amaba, que siempre me había amado, que nunca había querido lastimarme, que había sido débil y había dejado que un hombre manipulador destruyera la relación de ellas como hermanas. Dijo que se iba a ir del pueblo, que no podía seguir viviendo ahí después de todo lo que había pasado, que se iba bien lejos e iba a intentar reconstruir su vida lejos de todos esos recuerdos dolorosos. Yo no respondí, no podía hablar, solo podía llorar en ese llanto que parecía no tener fin. Herminia se quedó unos minutos más y después se alejó despacio, dejándome sola ahí al borde de esa laguna bajo ese cielo nublado que escondía las estrellas.
Cuando finalmente el llanto empezó a disminuir y se quedó solo ese sollozo trabado en la garganta, empecé a pensar en qué iba a hacer. No podía quedarme en ese pueblo, no después de que aquello se hiciera público, y sabía que se iba a hacer público porque esconder algo así sería imposible. La iglesia iba a tener que saber, el pueblo iba a tener que saber, mis viejos iban a tener que saber. La humillación sería pública y eterna. Todos iban a comentar sobre la mujer del pastor que había sido traicionada por sus propias hermanas. Iba a convertirse en el chisme favorito en todos los negocios, en todas las charlas. Pero más que la humillación social, lo que realmente me destrozaba era la muerte de mi fe de la forma como la conocía. ¿Cómo iba a seguir creyendo en un Dios que permitió que aquello pasara? ¿Cómo iba a seguir yendo a una iglesia donde el líder había usado la palabra sagrada para justificar actos tan viles? ¿Cómo iba a seguir orando si mis oraciones por un matrimonio bendecido habían sido respondidas con traición y mentira? Sentía que estaba perdiendo no solo un marido y mis hermanas, estaba perdiendo mi identidad entera porque yo era la esposa del pastor, era la hermana mayor ejemplo, era la mujer de fe inquebrantable. ¿Y ahora quién era yo? ¿Qué quedaba de mí después de que todas esas capas fueran arrancadas, revelando el vacío debajo? Cuando el sol empezó a salir pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, me levanté de aquel tronco con todo el cuerpo adolorido, la ropa arrugada y sucia de tierra, la cara hinchada de tanto llorar. Volví despacio al complejo de cabañas. La gente ya estaba despierta, preparando las cosas para la vuelta al pueblo. Vi a Agenor de lejos charlando con algunos de los tipos, probablemente inventando alguna excusa para mi desaparición de la noche anterior. Cuando me vio paró de hablar a mitad de la frase. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y lo vi darse cuenta de que algo había cambiado en mí de forma irreversible. Ya no era más la Marcia sumisa que aceptaba todo callada. Ya no era más la esposa obediente que ponía al marido pastor en un pedestal. Era alguien que había visto la verdad fea y cruda y que no iba a fingir que no la había visto. Fui directo a nuestra cabaña, metí todas mis cosas en la valija sin ningún cuidado, tirando todo de cualquier forma, solo queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Agenor entró en la cabaña intentando conversar, intentando explicar, intentando controlar la narrativa. Le dije que no quería escuchar nada más que saliera de su boca, que cada palabra suya estaba envenenada, que no confiaba en nada más de lo que dijera. Dije que cuando volviéramos al pueblo iba a agarrar mis cosas e irme, que se podía quedar con esa casa grande, con la iglesia, con todo, que yo solo quería mi libertad y mi cordura de vuelta. Intentó decir que estaba siendo precipitada, que con la luz del día y la cabeza más fría iba a ver que la situación no era tan grave como parecía, que los matrimonios pasan por crisis y las superan. Lo miré con una incredulidad que rozaba lo cómico. ¿No tan grave? Había traicionado con mis 2 hermanas. Había manipulado a 3 mujeres usando la fe como arma. Había mentido descaradamente por más de un año. ¿Y pensaba que aquello no era grave? Dije que si no veía la gravedad de lo que había hecho es porque estaba todavía más enfermo de lo que imaginaba, que necesitaba ayuda profesional urgente, que lo que había hecho no tenía nada que ver con Dios, y todo que ver con un hombre egoísta y controlador que usaba su posición de autoridad para satisfacer sus propios deseos, sin importarle a quién lastimara en el proceso. Se puso rojo de bronca, esas venas del cuello saltando, los puños cerrados. Por un momento pensé que me iba a agredir físicamente, pero se controló, respiró hondo varias veces y salió de la cabaña dando un portazo. El viaje de vuelta al pueblo fue el silencio más ensordecedor de mi vida. Me senté lo más lejos posible de Agenor en la caja del camión. Mis hermanas también estaban calladas cada una en su rincón. Las otras parejas charlaban animadamente sobre lo bueno que había sido el retiro sin saber del drama que había pasado debajo de sus narices. Cuando llegamos al pueblo y el camión paró delante de la iglesia para dejar a todos, bajé y fui directo a nuestra casa sin esperar a Agenor. Entré en esa casa que había sido mía por tantos años y que ahora me parecía la casa de un extraño. Cada mueble,
cada objeto cargado de recuerdos que ahora estaban envenenados por la verdad que había descubierto. Empecé a separar mis cosas: ropa, zapatos, algunos objetos personales, la máquina de coser que mi vieja me había regalado, mi Biblia antigua que tenía desde chica toda marcada y subrayada. Cuando Agenor llegó a casa algunas horas después, ya había hecho varias valijas y cajas con mis cosas. Preguntó para dónde iba. Dije que todavía no sabía, que tal vez a la casa de alguna prima lejana en otra ciudad, que iba a descubrirlo en el camino. Dijo que estaba siendo dramática, que la gente iba a hacer preguntas sobre mi desaparición, que iba a manchar su reputación y la de la iglesia. Lo miré y por primera vez en mi vida sentí algo que nunca pensé que sentiría por el hombre que había sido mi marido por más de 2 décadas. Sentí desprecio puro y genuino. Todavía estaba preocupado por su reputación, por las apariencias, por lo que los otros iban a pensar. No tenía ni una gota de preocupación real por mí, por mis hermanas, por el destrozo emocional y espiritual que había causado. Esa misma tarde, le pedí a un hermano de la iglesia que tenía un camioncito que me ayudara a cargar mis cosas. Inventé una excusa de que iba a pasar un tiempo en la casa de una pariente que estaba enferma y necesitaba cuidados. No cuestionó mucho, ayudó a cargar todo y me llevó hasta la terminal. Compré un pasaje para el primer colectivo que iba a salir, ni miré bien para dónde, solo sabía que era lejos de ahí, para algún lugar donde pudiera respirar y pensar sin sentir esa opresión en el pecho. El colectivo salió a las 7 de la noche, era un colectivo viejo y ruidoso, pero cuando empezó a alejarse de ese pueblo, sentí por primera vez en días un pequeño alivio, como si cada kilómetro de distancia fuera 1 kilo menos en la espalda. Terminé yendo a parar a una ciudad mediana en el interior de Buenos Aires, un lugar donde no conocía a nadie y nadie me conocía. Alquilé un cuartito sencillo en una pensión que una señora viuda tenía en su casa. Un cuarto chico con una cama de una plaza, un ropero angosto y una ventanita que daba al patio donde criaba gallinas. Conseguí un laburo en una fábrica de costura. Yo que siempre había sido hábil con la máquina, conseguí un puesto cosiendo prendas todo el día. Era un trabajo cansador y repetitivo, pero me gustaba la rutina mecánica. Me gustaba no tener que pensar mucho, de simplemente ejecutar los movimientos automáticos mientras mi mente intentaba procesar todo lo que había pasado. Las otras minas de la fábrica eran simpáticas. No hacían muchas preguntas sobre mi pasado. Solo me aceptaron como era, una mujer de 36 años recomenzando la vida prácticamente de cero. Los primeros meses fueron los más difíciles que viví en toda mi vida. Había días que me despertaba y no podía levantarme de la cama. El peso de la tristeza y la traición era tan grande que me paralizaba el cuerpo entero. Había noches que lloraba hasta dormirme de agotamiento y me despertaba con la almohada empapada y la cara hinchada. Había momentos en que pensaba en volver, en intentar hacer que funcionara, porque quedarme sola en una ciudad extraña sin familia, sin amigos, era demasiado aterrador. Pero siempre que venían esos pensamientos, recordaba esa escena en la cabaña 7. Recordaba las palabras que Agenor había usado para justificar lo injustificable. Recordaba la mirada de vergüenza y culpa de mis hermanas, y sabía que volver sería traicionarme a mí misma, sería aceptar menos de lo que merecía como ser humano. Dejé de ir a la iglesia completamente por más de 1 año. No podía entrar en un templo sin sentir náuseas, sin acordarme de cómo la fe había sido distorsionada y usada como herramienta de manipulación. Cuestionaba todo lo que había aprendido a lo largo de la vida sobre Dios, sobre la iglesia, sobre el bien y el mal. Leía la Biblia a veces intentando encontrar respuestas o al menos algo de consuelo, pero las palabras parecían vacías, sin el brillo y la certeza que siempre habían tenido para mí. Era como si hubiera perdido no solo un marido y una familia, sino también un Dios, o al menos la versión de Dios que conocía. Y ese duelo por la fe perdida a veces dolía más que el duelo por el matrimonio terminado. Mis viejos intentaron contactarme varias veces a través de la señora dueña de la pensión que tenía teléfono. No atendía al principio. No sabía qué decirles.
cómo explicar que el yerno ejemplar que tanto admiraban era en realidad un hombre manipulador que se había metido con las 3 hijas de ellos. Cuando finalmente atendí una llamada de mi vieja después de casi 3 meses, lloró tanto que apenas podía hablar. Dijo que se había enterado de todo porque Herminia le había contado a los viejos antes de irse, que mi viejo se había enfermado del disgusto, que no sabían cómo lidiar con toda esa situación. Dijo que Agenor había sido apartado del pastorado temporalmente por el liderazgo de la denominación mientras investigaban las acusaciones, pero que mucha gente en la iglesia no creía en las acusaciones y pensaba que mis hermanas estaban inventando. Esa información me dejó todavía más indignada. Claro que no les creían, porque era más fácil culpar a 2 mujeres que aceptar que el líder espiritual de ellos era falible y había abusado de su posición. Era el patrón que se repetía en todas las situaciones así. El hombre en posición de autoridad recibe el beneficio de la duda, mientras las mujeres son vistas como mentirosas, como tentadoras, como Evas que sedujeron al pobre Adán. Mi vieja dijo que Cleonice también se había ido del pueblo. Nadie sabía para dónde. Simplemente había desaparecido una noche, llevando solo una valija chica y dejando una nota diciendo que ya no aguantaba más vivir ahí. Mi viejo había envejecido 10 años en pocos meses, según mi vieja. Él, que siempre fue un hombre fuerte y trabajador, ahora apenas tenía energía para cuidar la chacra. Se pasaba los días sentado en la galería mirando la nada. Sentí una culpa terrible por estar causando ese sufrimiento a mis viejos, pero al mismo tiempo sabía que yo no tenía la culpa de nada, que era víctima tanto como ellos lo eran. La culpa era toda de Agenor, pero sabía que en el fondo mis viejos debían estar preguntándose qué habían hecho mal para criar hijas que se metieron con el mismo hombre. Debe haber pasado por sus cabezas miles de veces cuestionando la educación que dieron, los valores que intentaron transmitir. Le dije a mi vieja que con el tiempo las cosas se iban a calmar, que ella y mi viejo necesitaban enfocarse en su salud y dejar de martirizarse por algo sobre lo que no tenían control. Dije que yo estaba bien, que había encontrado trabajo, que de a poco estaba reconstruyendo mi vida. No era totalmente verdad. Estaba lejos de estar bien, pero era lo que necesitaba escuchar para poder dormir a la noche. Los meses fueron pasando y de a poco fui estableciendo una rutina nueva, una vida nueva. Hice algunas amistades en el trabajo. Empezamos a salir juntas después del horario para tomar un café o dar una vuelta por la plaza principal de la ciudad. Eran amistades superficiales al principio, charlas sobre pavadas, pero con el tiempo me fui abriendo más. Conté pedacitos de mi historia sin entrar en muchos detalles. Descubrí que todos tenían sus tragedias, sus secretos, sus dolores que cargaban escondidos. Una compañera había perdido un hijo chiquito de enfermedad. Otra había sido golpeada por el marido durante años antes de poder escapar. Otra había sido abandonada embarazada y había criado a la hija sola, pasando necesidades. Mi dolor era enorme para mí, pero no era único. Y de alguna forma saber que no estaba sola en el sufrimiento ayudaba a cargar el peso. Después de 1 año y medio afuera, recibí una carta de mi vieja con noticias del pueblo. Agenor había sido definitivamente removido del cargo de pastor, después de que más mujeres de la iglesia empezaron a hablar de que él también había sido inapropiado con ellas a lo largo de los años. Nada tan grave como lo que había hecho conmigo y mis hermanas, pero igual comportamientos impropios que habían escondido por vergüenza y por miedo de no ser creídas. La iglesia había pasado por una división grande. La mitad de los miembros se había ido y fundado otra congregación porque no estaban de acuerdo con la forma en que el liderazgo había manejado la situación. Agenor también había dejado el pueblo. Nadie sabía para dónde había ido. Simplemente había desaparecido en medio de la noche llevando solo una valija. Sentí un alivio inmenso al saber que se había ido, que ya no estaba en ese pueblo, envenenando más vidas con sus manipulaciones. Pero también sentí bronca, porque simplemente huyó de las consecuencias de sus actos. No tuvo que enfrentar a las mujeres que lastimó. No tuvo que pedir disculpas de verdad. No tuvo que hacer ningún tipo de reparación. Simplemente se fue
y probablemente estaba recomenzando en otro lugar, tal vez hasta en otra iglesia, tal vez engañando a otras mujeres con las mismas tácticas. Eso es lo que tipos como él hacen. Van de lugar en lugar, dejando un rastro de destrucción y nunca asumiendo responsabilidad real por nada. 3 años después de haberme ido de mi pueblo, finalmente me sentí lista para volver a visitar a mis viejos. Tomé un colectivo un viernes a la noche y viajé toda la noche, llegando al pueblo bien temprano un sábado por la mañana. Todo parecía más chico de lo que recordaba. Las calles más angostas, las casas más sencillas, hasta la iglesia que siempre me había parecido enorme, ahora me parecía apenas un edificio común sin nada de especial. Pedí un aventón hasta la chacra de mis viejos, mi corazón latiendo fuerte a medida que nos acercábamos. Cuando el auto paró delante de la casa y vi a mis viejos en la galería, las lágrimas empezaron a caer antes de que bajara. Mi vieja había envejecido mucho. El pelo que antes tenía algunas canas, ahora era completamente gris, la cara más flaca y marcada por arrugas profundas. Mi viejo estaba todavía peor, encorvado, con la piel pálida, pareciendo frágil cuando siempre había sido un hombre robusto. Me abrazaron sin decir nada, solo nos quedamos ahí abrazados los tres llorando por todo lo que se había perdido, por todo lo que no podía recuperarse. Pasamos todo el fin de semana charlando, sacando afuera sentimientos que habían quedado guardados por años, intentando entender cómo había pasado todo aquello. Mi viejo pidió disculpas por no haber protegido mejor a sus hijas. Dijo que sentía que había fallado como padre. Intenté explicarle que no había nada que hubiera podido hacer, que Agenor era un manipulador experto y que ninguno de nosotros tenía herramientas para identificar y protegernos de ese tipo de persona. Mi vieja preguntó por Herminia y Cleonice, si sabía dónde estaban, si tenía algún contacto con ellas. Dije que no sabía nada, que habían simplemente desaparecido igual que yo, cada una lidiando con el trauma a su manera. Volví a mi ciudad adoptiva el domingo a la noche con el corazón más liviano, pero todavía pesado. Había sido bueno ver a mis viejos, tener esa charla que necesitaba pasar, pero también había reabierto heridas que pensaba que estaban empezando a cicatrizar. En los años que siguieron seguí trabajando en la fábrica, fui ascendida a supervisora, gané un sueldo mejor que me permitió alquilar una casita chica solo para mí en vez de un cuarto de pensión. Empecé a ir a una iglesia chica y acogedora donde nadie sabía de mi pasado, donde fui simplemente aceptada como Marcia, una mujer de fe que estaba reconstruyendo su relación con Dios de a poquito. Fue en esa iglesia que conocí a Valentín, un viudo de 50 años que había perdido a la esposa de cáncer 3 años antes. Era amable, trabajaba como carpintero, tenía una sonrisa tímida y una bondad genuina que no venía de querer impresionar a nadie, sino simplemente de quién era. Empezamos a charlar después de los cultos, me invitó a tomar un café, después a almorzar, y de a poco fue naciendo una amistad que eventualmente se transformó en algo más. Cuando me pidió matrimonio 2 años después de conocernos, tuve un momento de pánico. Todos los recuerdos de mi primer matrimonio vinieron a la superficie como una ola violenta. Pero lo miré, a este hombre sencillo que nunca me había mentido, que nunca había intentado controlarme o manipularme, y dije que sí. Nos casamos en una ceremonia chiquita solo con algunos amigos cercanos, sin pompa, sin ilusiones de cuento de hadas, apenas 2 personas que habían sido rotas por la vida apoyándose mutuamente para seguir adelante. Con Valentín aprendí que el matrimonio podía ser diferente de lo que había conocido antes. Podía ser una sociedad de verdad, podía tener respeto mutuo, podía tener honestidad, incluso cuando la verdad era difícil de decir y de escuchar. Él sabía de mi pasado, le había contado todo antes de aceptar casarnos, y nunca usó aquello en mi contra, nunca me hizo sentir culpable o sucia por lo que había pasado. Vivimos juntos 15 años buenos antes de que falleciera de un infarto súbito en 2005. Quedé destrozada con la pérdida, pero también agradecida por haber tenido esos años con alguien que me mostró que el amor verdadero no lastima, no manipula, no destruye. A mis hermanas nunca las volví a ver personalmente. Herminia mandó una carta algunos años después de lo ocurrido, diciendo que se había mudado a Mendoza, que se había casado con un hombre bueno,
que estaba intentando vivir una vida normal, pero la culpa todavía la consumía en algunos días malos. Dijo que entendía si nunca podía perdonarla, pero que quería que supiera que lo sentía mucho, que daría todo por poder volver en el tiempo y haber tenido coraje de rechazar a Agenor desde el principio. Respondí la carta diciendo que el perdón era un proceso largo y doloroso, que todavía estaba trabajando en eso, pero que al menos ya no tenía bronca con ella. Entendía que ella también había sido víctima, aunque fuera difícil separar eso de la traición que había cometido contra mí. Intercambiamos algunas cartas a lo largo de los años, pero nunca intentamos vernos de nuevo. La herida era demasiado profunda, cicatrizada por arriba, pero sensible abajo. De Cleonice nunca tuve noticias directas. Solo supe por terceros mucho tiempo después que se había ido a Córdoba, que se había vuelto evangélica pentecostal de una denominación bien diferente de la nuestra, que dedicaba su vida a trabajos sociales con mujeres que sufrían violencia doméstica y abuso. Tenía sentido. Transformó su propio dolor en combustible para ayudar a otras mujeres. Encontró significado en el sufrimiento a través del servicio a otros. Espero que haya encontrado paz. Espero que las dos la hayan encontrado, porque al final todas éramos víctimas del mismo depredador, solo que de formas diferentes. De Agenor escuché hablar esporádicamente a lo largo de los años. Alguien dijo que se había convertido en pastor de una iglesia chica en algún lugar del norte. Otro dijo que lo había visto trabajando en construcción en el sur. Nunca supe qué era verdad y qué era rumor. Espero que haya aprendido algo con todo lo que pasó, pero sinceramente lo dudo. Tipos como él raramente cambian de verdad. Raramente hacen el trabajo interno necesario para enfrentar los demonios que cargan. Más probable que haya seguido siendo quien siempre fue, solo que más cuidadoso para no ser atrapado de nuevo. Hoy, con 61 años, miro para atrás a aquella Marcia de 26 años que estaba tan feliz en el matrimonio y siento una tristeza por la inocencia perdida. Pero también siento orgullo por la fuerza que descubrí dentro de mí cuando todo se derrumbó. Conseguí reconstruir una vida de cero. Conseguí amar de nuevo, aunque con el corazón todo remendado de cicatrices. Conseguí recuperar mi fe, aunque siendo diferente de la fe ciega que tenía antes. Ya no soy aquella mujer que aceptaba todo sin cuestionar, que ponía la autoridad espiritual por encima del sentido común, que ignoraba las señales de alerta por miedo de desagradar. Aprendí que Dios, si existe de la forma que todavía elijo creer, no habita en las palabras lindas de líderes religiosos, sino en las pequeñas bondades del día a día, en las elecciones de honestidad e integridad que hacemos cuando nadie está mirando, en el cuidado genuino que demostramos unos por otros. Si esta historia sirve para algo, espero que sea para mostrar que la supervivencia es posible incluso después de las peores traiciones, que la reconstrucción es posible incluso cuando todo parece destruido más allá de la reparación, que podemos encontrar amor de nuevo incluso después de haber sido rotos por el amor que se suponía que era seguro. Y principalmente, que las mujeres no necesitamos aceptar manipulación y abuso solo porque vienen envueltos en lenguaje religioso o de hombres en posiciones de autoridad. Merecemos respeto, merecemos verdad, merecemos ser tratadas con dignidad siempre. Y cuando eso no pasa, tenemos el derecho y en realidad la obligación de alejarnos, de protegernos, de elegir nuestra propia paz mental por encima de todo. No comparto esta historia buscando lástima. La comparto para que otras mujeres que tal vez estén viviendo situaciones parecidas sepan que no están solas, que no están locas por cuestionar cosas que parecen mal, aunque todos digan que están bien, que vale la pena luchar por la propia libertad y dignidad aunque el precio parezca demasiado alto. El camino no es fácil, las cicatrices nunca desaparecen completamente, pero del otro lado del dolor existe vida, existe posibilidad, existe un nuevo comienzo.